Uno, dos, tres, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola, esta vez hablamos con Osley sobre dibujar desde morrillo, conocer el graffiti y empezar a hacerlo, estudiar artes visuales, el creer en lo que haces y la disciplina como base, intervenir en el espacio público para ver cómo se crea o crece la comunidad, la familia, el darle seriedad a lo que hacemos, el exponer así como buscar tus espacios, la exposición, bendita seas, lo personal como un trazo, hazme valer, hacer mancuerna y unas buenas palabras para cerrar. Hey, ¿qué onda? Nuestro invitado de hoy es Osley. Muchas gracias por aceptar la invitación, Osley. Has estado varias veces aquí en el Caribe, pero no hemos coincidido. Y más ahorita en estos tiempos raros, pues creo que menos. Menos. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Chido, sí, chido, acá, en el DF. ¿Y qué onda, Osley? ¿Nos puedes contar como que, pues, quién era Osley antes de ser Osley y cómo era tu relación con el dibujo? Yo dibujaba desde chiquito, desde niño dibujaba. Y es algo que no, supongo que yo, o sea, lo hacía como una práctica, como cualquier otra cosa, como un juego. Pero yo creo que hasta la primaria, secundaria, como que mis papás ya lo vieron más serio, en el sentido de motivarme más, de impulsar como esa parte, ¿no? Porque igual que cualquier niño desde el barrio, o sea, jugaba fútbol, jugaba con los muñecos, jugaba con mis amigos, o sea, como que no es que fuera, sí era tímido de morrillo, pero no es que me la pasara ahí encerrado dibujando todo el tiempo. Pero sí, o sea, si era dibujar, podía pasar horas y así pues no darme cuenta de qué ocurría. Y eso, o sea, lo cuento ahorita porque o sea, yo no me acuerdo, o sea, no es que tenga una mente así, pero sí tengo muchos amigos y amigos de mis papás, sobre todo, que siempre que me los encontraba o en reuniones siempre me contaban lo mismo, que mis papás me llevaban de chico a las reuniones o había fiestas o había, etcétera, y siempre estaba ahí dibujando, ¿no? Como que siempre me ponían una hoja, un lápiz y ahí me quedaba horas, ¿no? Entonces, eso como que sí y luego pues ya ves los dibujos los dibujos que tenía, que mis papás guardaron, y pues, sí, ahí como que vas viendo los años y ves, siempre estuve dibujando. ¿Y qué onda? Ya luego, ¿cómo fue el estar creciendo? Creo que antes de estudiar la universidad, a ver si está bien mi investigación, ya estabas metido en el mundo del rótulo, ¿o sabías un poquillo? No, yo más bien hacía graffiti, o sea, cuando salí de la primaria y entré a la secundaria, por un vecino conocí el graffiti porque él compró no, más bien no compró, le fotocopiaron una revista gabacha y el güey me la pasó, entonces ahí empecé a ver como todos los dibujos, no entendía, pero pues ya los ves como la relación con lo que hay en la calle y ya más o menos, y ya él me decía, no, pues esto se llama graffiti, esto es así, lo que él medio sabía, ¿no? Después ya en la secundaria conocí a los primeros crews que había ahí en la escuela, ¿no? Porque había muchísima banda que pintaba, entonces pues ya era así de, bueno, esto está chido, ¿no? Como que era algo que sin querer, pues yo buscaba mi identidad en eso, ¿no? Y más bien, cuando ya mis vecinos empezaban a dar cuenta pues que eso le podía servir de algo, la neta, o sea, ahorita que lo pienso así, pues ya me decían, hazme un rótulo, ¿no? Así de mi negocio, y tengo un consultorio dental, así una muela, y pues ya ahí me aventaba. Pero no, nunca, en realidad nunca, hasta ahorita, nunca he tenido una formación en cuanto a, no sé, los rótulos, la caligrafía, la tipografía, etcétera, formal, nunca. Eso sí es... Oye, y esa parte de que, pues ya conociste el graffiti en la secundaria y le empezaste a dar, ¿fue como que dice la conexión como que, pues quiero estudiar artes a partir de esto? ¿O fue como, pues quiero explorar qué más tanto puedo dar con el trazo? La neta, no, yo no estaba perdido, no sabía qué, o sea, nunca,
yo trabajé de comerciante, trabajé haciendo varias cosas, pero nunca me imaginé como otra cosa. O sea, yo solamente dibujaba y ya cuando estaba haciendo graffiti como que era mi lado, como mi parte de ser rebelde, ¿no? De adolescente o de, yo qué sé, como que era mi alter ego, por así decirlo. Pero la neta es que un tío me dijo, oye, pues tú que dibujas deberías de meterte a estudiar diseño gráfico. Y estuvo raro porque, o sea, yo siento que fue como circunstancial todo lo que me pasó porque yo no tenía noción, o sea, yo no sabía ni qué estudiar, no sabía ni nada, así nada, 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 solamente como que eso me dijo un tío y dije, va, pues sí, vamos a meternos eso. Entonces, cuando me formé en la prepa eh, en la computadora elegían tu carrera, bueno, más bien como, checaban tu información y decían, pues, si ya entraste o no entraste a tal universidad, me faltaban puntos para diseño gráfico. Entonces me dijeron, no puedes estudiar eso porque no te alcanza la calificación. ¿Qué hago? Me dijo, pues la que sigue es artes visuales. Y yo, sí, dame eso, ¿no? Para lo que me alcance, así casi como la tienda. Entonces cuando ya entré a la universidad y que, o sea, que me explicaron el programa y todo, yo más bien mi idea vaga de diseño gráfico era artes visuales, ¿eh? O sea, eso era realmente lo que quería, ¿no? Entonces, pues salió así, como te digo, pues las circunstancias y eso fue lo que estudié. Pues es que igual como que uno antes de entrar a la universidad, pues está bien desdibujar la línea de, pues artes plásticas, diseño, y es como, pues si me gusta dibujar voy a entrar a alguna de esas dos. Ajá. Sí, o sea, en la secundaria sí estudié, bueno, más bien, ves que escogí un taller, estudié el de artes plásticas y en la prepa también, pero era más como porque eso era lo que me gustaba hacer. O sea, yo no me veía en el taller de electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es que no sé, o sea, yo no podría decir como, si era mi destino, estaba marcado y yo siempre quise hacerlo. La neta es que no, o sea, para ser sincero, no, yo no sabía nada, o sea, no sabía ni qué, solamente me gustaba hacerlo. Y pues ya después ya vas entendiendo, ok, ya está la universidad, existe esto. ¿Y qué tal fue esa experiencia de el no saber qué hacer, allá estar planteado ya en la universidad y empezar a entender más temas y empezar a conectar con la parte del grafiti o la parte que tú hacías antes de llegar? Fue muy loco, perdón, fue muy loco, porque en la universidad ya no lo ves como, o sea, ya no lo ves como, pues aquí todo es un patio donde todos los niños dibujan, no, sino ya es así. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendió mucho que hubiera una clase que se llamaba costos y materiales, o la parte de, por ejemplo, había un maestro un profesor que nos daba dibujo, pero era casi como si te estuviera dando CrossFit, pero con dibujo, ¿no? O sea, era una clase que o sea, un grupo pequeñito terminó, que era muy difícil cursar con él, ¿no? Yo, por ejemplo, me la pasé en o sea, todo el tiempo que estuve ahí me la pasé en el taller de pintura abstracta. Eso fue como mi formación durante toda mi estancia en la universidad. Y eso para mí, pues obviamente era sorprendente, o sea, saber que había un taller de pintura abstracta, ¿no? Entonces, como que la relación que yo tenía o sea, digamos, la formación que yo tenía del graffiti, que era la que el 90% de las personas que hacen graffiti lo tienen, como ese aprendizaje de la calle, pues, como un poco fuerte y estricto y mucho como pues, de hacer una familia a partir de gente que no, ni idea, fue como un choque muy loco para mí, o sea, ver esta realidad y ver esta otra, ¿no? La de la universidad era muy lenta y obviamente pues era como todo, sí, todo un proceso y acá estaba ocurriendo las cosas así en chinga, ¿no? En el graffiti.
Entonces, juntar esas dos sí fue, la neta para mí fue muy, muy difícil. No, o sea, no quise hacerlo al principio, no quise decir, ya entré a la universidad, ya mi graffiti ya es otro. Yo quería evitar eso. Oye, y luego está como que el conflicto de, pues sí, estoy en la universidad, pero sí me sirvió, no me sirvió. Igual como que la bandita que antes de que empiece a estudiar ese rollo, ¿tú qué dirías? ¿Sí te sirvió? ¿Lo hubieras librado sin haberlo estudiado? Muchísimo, me sirvió muchísimo. Yo de hecho sí estoy como en conflicto con la gente que sí como reniega de eso, de que de hecho pasa mucho, o sea, es que Sí. lo entiendo porque es normal, o sea, es normal que tú en la calle quieres tener cierto respeto y cierto reconocimiento y te sirve mucho eso, o sea, da mucho hype eso, decir, no, yo no, la escuela no, etcétera, yo pura la escuela de la calle me enseño, etcétera. Y eso, pues, si da puntos, la banda así dice, no, sí está bien cabrón. Pero la neta es que yo, si no hubiera estudiado en la universidad, no hubiera tenido absolutamente nada de disciplina, nada. Quizás hubiera sido perseverante en cuanto a pintar graffiti y seguir haciéndolo. No sé si hasta hoy. Yo creo que yo no hubiera tenido la disciplina. O sea, no vago en el sentido de no enfocarme a realmente a hacer algo. Que la universidad me dio eso. Fuera de entender la historia del arte, el mercado, los cánones de belleza, de estética, etcétera. Fuera de eso, la disciplina, eso. O sea, por ejemplo, lo que te digo del maestro que nos enseñaba dibujo, estaba bien cabrón. O sea, es algo que a la fecha creo que sigo agradeciendo que me haya dado esas clases de dibujo. Creo que también es como que algo que le hace mucho énfasis. Vi ese video que te hicieron hace poquito de una revista, creo que de Colombia, y que le daba mucho énfasis a la parte de, pues la disciplina es lo que te ha llevado como que al estar produciendo, al estar buscando la oportunidad y al estar haciendo cosas, de no parar, porque creo que, bueno, sí es algo que transmite redes sociales, pero es como que siempre estás muy activo y estás como que, pues voy a intervenir 80 cuadros de golpe, ¿sabes? Sí, yo la neta, yo creo que nunca he sido o más bien con el paso del tiempo, he tratado de no ser, de no decirle a la gente o a la gente que me rodea o a la gente que ve mi chamba o que está en el medio, etcétera, he tratado de no decirles por acá es lo mejor, esto es lo que tienen que hacer. O sea, no, a mí yo trato de no hacer eso, trato de no hacerlo, pero si hay algo que sí le daría así o le he apostado todas mis canicas, es a la disciplina, nada más eso, es lo único, o sea, en lo que sea, o sea, yo por ejemplo, tengo amigos que hacen, en el caso del graffiti, que hacen graffiti todo el tiempo, bombas, tags, y llevan años. Y eso es porque tienen disciplina. No es otra cosa, no es nada, así, no es ni siquiera el internet, ni qué tan buenos sean, qué tanto can control tengan, nada. O sea, es que creen en lo que hacen y tienen disciplina. Todo el tiempo están ahí. Y hay corrientes de una cosa, hay corrientes de otra, y ellos se mantienen, ¿no? Eso, por ejemplo, me inspira mucho. No busco como que como que este artista está bien, la estética de este artista se parece mucho a la mía, o la mía a la de este artista, voy a hacer como él. Yo más bien como que me inspira mucho si alguien tiene disciplina y tiene perseverancia en algo. Entonces, en el caso, por ejemplo, del graffiti, muchos amigos que hacen graffiti me inspiran a mí. Y entre el estar inspirado, la parte de la disciplina y salir de la universidad, ¿cómo fue ese camino de empezar a, pues sí, volver otra vez a intervenir en las calles para a lo mejor darle otro propósito o empezar a tener un statement y también empezar a exponer, ¿no? Creo que eso ya fue algo que empezaste a hacer ya saliendo de la universidad. Sí, pues yo más bien, o sea, lo que te digo, yo negaba mucho esa unión entre las artes plásticas y
y el graffiti, o mi carrera artística, mi propuesta artística y lo que hacía con mi tag. Eso siempre traté de separarlo, hasta que fue muy natural que una se empalmaba con la otra, una me servía para la otra. Por ejemplo, en la universidad había un taller de pintura mural y yo fui a un par de clases de oyente y era absurdo. O sea, la neta era como, güey, aquí vamos a aprender a hacer un mural en 2 años. O sea, y yo con mi banda, ya, o sea, teníamos 2 litros de pintura vinílica, una brocha seca y ya salíamos a hacer cosas en lugares abandonados. Entonces ya era como güey, esto es una regresión. No puedo yo, digo, obviamente, si hubiera aprendido a hacer murales ahí, pues esas técnicas obviamente son técnicas bien chidas y ancestrales y lo que quieras, pero la velocidad a la que estaba corriendo ya en la calle pues era otra. Entonces como que era para mí difícil como decir, ok, ya, dejaré esto porque esto tiene que ser así, sino más bien como ¿cómo aplico esto de este lado? ¿Cómo le doy, cómo aplico lo que he aprendido de forma empírica a esto que puede tener un concepto, que puede tener más contenido, que puede tener más forma, más peso, ¿no? Y así es como empecé a hacerlo. Después, la neta, es que tuve un problema fuerte y ahí es donde ya cambié. O sea, ese problema fuerte que tuve hizo que mi propuesta ya fuera radicalmente lo que estoy haciendo ahora. Oye, Osley, ¿y ya cómo fue esta etapa que dijiste, pues me gusta hacer graffiti y me gusta intervenir en espacios públicos? ¿Qué fue lo que te atrapó, intervenir en espacios públicos y el seguir haciéndolo? Siempre he visto y he sentido que digamos, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Yo veo que la gente de repente encuentra, la banda en general, cualquier persona, encuentra con respecto a sus gustos, a sus intereses, un cierto grupo, que lo que te decía hace rato, que le da identidad. No sé, le gusta escuchar mucho metal, entonces pues, se juntan con una banda de metaleros y mantienen como ese grupo y etcétera, ¿no? Como rendir culto a la música, ir a conciertos, yo qué sé. De cualquier se puede decir como rubro, ¿no? Pero en mi caso, yo la neta, con el paso del tiempo, he notado que el graffiti, o más bien noté que el graffiti, que pintar en el espacio público, que hacer cosas como de forma legal, por así decirlo, que era en realidad pintar las casas de mis vecinos en el barrio, eso creaba, más que darme identidad, creaba una comunidad, hacía que si no la creaba, hacía que creciera. Algo que estaba como latente crecía, y eso para mí ha sido muy importante. O sea, la neta, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, de que yo a partir del graffiti podía acercarme a mi vecina, a mis vecinitos niños, a aquel don, etcétera, y que además podía cambiar la percepción que ellos tenían de ese tema. Para mí eso fue muy importante. Era más importante que decir, tengo mi sociedad secreta de compas a los que nos gusta esto y toda la demás gente que es normal y que no son raros, ábranse. Era para mí más bien como ampliar eso y verle el lado positivo en todos los sentidos. O sea, en cuanto a que si tú tienes ganas de pintar y yo tengo un spot y yo tengo tiempo, pues vamos a pintar. Yo no pienso, desde hace años nunca pensaba, a ver, ¿me gusta cómo pinta o no me gusta cómo pinta? ¿Pinta como yo? ¿Tiene seguidores? Yo más bien pienso, güey, ¿tienes ganas de hacerlo? Vamos a hacerlo. Si de repente sale un vecinito, una vecinita niña, que dice, están pintando, yo quiero pintar. Sí, claro, vente, vamos, ayúdanos. Agárrate una brocha y vamos a darle. Agarra un rodillo, mira, esto es así. Ahora nos vas a ayudar a lavar todo, vente, vámonos.
O sea, como que eso, en lugar de decirles, no, ustedes no nos entienden, somos grafiteros, ábranse, era más como, güey, intégrense, esto está chido, no tienen que ser, o sea, no tienes que decir, soy grafitero, soy artista urbano, soy muralista, soy nada, o sea, si tienes ganas de hacerlo, hazlo y ya. Eso me motiva mucho. Entonces, más que darme identidad, el graffiti me ha ayudado mucho a ser parte de una comunidad y de hacer que esa comunidad crezca en un chingo de sentidos. Hablando de esa parte de, pues hacer comunidad, estar con los morrillos, muchas entrevistas que veía era como que, pues esta apertura que tiene de participar con los morrillos, de enseñarle y todo eso, y de cuando haces talleres, pues pintura acrílica va a ser agua, ¿no? Porque, pues, para que no pase nada malo, porque pues con eso les puede haber accidentes, pero ¿cómo ha influenciado pues tu interacción con los morrillos? ¿Has hecho algún proyecto con morrillos o cosas así? ¿Cómo? Porque veo que es muy bueno también lidiando con los morrillos. Creo que a veces cuesta un poco de trabajo eso. Sí. Nos toca pintar fuera como, son 20 morrillos, ¿cómo los controlo? Sí. No, sí es bien loco. Yo me acuerdo que una vez en la universidad, de mis primeros trabajos de escuela, no como artísticos, sino de la escuela, nos pidieron hacer un proyecto que se dividía en 3. Y la tercera parte de mi proyecto era como algo, como hacer algo con tu árbol genealógico y un poco como regresar a tu infancia. Perdón, entonces yo me lancé a la primaria que estudié en el barrio y hablé con la directora, con los maestros, y me dieron chance de hacer un proyecto con los niños del salón en el que yo estuve. Obviamente, a los morros que estaban en ese tiempo, y eran niños de primero de primaria, y yo les di pintura, ¿cómo se llama? ¿Táctil? ¿Cómo se llama? Pues la que no es tóxica, ¿no? Y así empezando, o sea, no teníamos ni un minuto, y cuando volteo, un morro ya le había dado un brochazo al otro en la cabeza, está así todo lleno de pintura. O sea, sí es difícil controlarlos. Pero pues eso es lo chido, o sea, que estás haciendo una actividad que no es como que los estés poniendo a hacer el quehacer, hacer tarea. Es algo que tienen que ellos soltarse y hacerlo como ellos quieran, ¿no? Es como de un poco impulsar la creatividad de los morros. Entonces, eso, desde ese entonces en la universidad, como que a mí me llamaba mucho la atención eso. No tengo idea por qué. Pero ya en el barrio, cuando ya empezamos a hacer como más cosas en el barrio, la neta es que ahí sí me entró como una cuestión como de tomar conciencia, porque los morros estaban viviendo una realidad que yo también viví de morrillo, y están muy cercanos a cuestiones de violencia, de droga, de maltrato familiar, de abandono, o sea, como cosas que pues, güey, no le deseas a ningún morro. Entonces, el hecho de pintar a mí ya me daba como cierta, pues, no sé, esperanza en cambiar un poquito eso y decir, güey, vamos a pintar acá. O sea, por ejemplo, pintaba una casa y salían los morros de las casas de al lado, y los papás obviamente así de, ay, te dejo a mi chavo, sí, a huevo. Pues ya, así de, a ver, vente, vamos a hacer esto, ayúdenme, vamos todos a fondear, y ahora vamos a hacer todo esto, y ahora aquí está tu pintura, aquí está tu material, y tú haz tu obra. Es que no sé qué dibujar, ¿qué es lo que más te gusta? Pinta eso, dibuja eso. Entonces, como que ya, yo no pienso, con eso hicimos un programa, creamos algo, pero la neta, ese día ya los morrillos vieron otra morro. Nunca vi a alguien pintar, nunca vi a alguien pintar en la calle. Si yo hubiera visto a alguien pintar en la calle, yo creo que eso me hubiera volado, porque cuando yo vi mi primer graffiti en vivo, así un graffiti que en realidad era un tag con flair, todo enredado,
yo me volé, o sea, yo me sorprendí un chingo, ¿no? Entonces, siento que no es, nunca, o sea, no quiero ser pesimista, pero nunca puedo cambiar la realidad, así bien cabrón de los niños, pero sí cambias algo, sí metes algo ahí. O sea, ese día ese niño ya no vio las caricaturas de Televisa, y eso es su padre. O ya no vio violencia en su casa, ¿no? Pues es como plantar una semillita, ¿no? De, pues igual esta Sí. experiencia le sirve a decir, no más, pues se pueden hacer ese tipo de cosas en la calle, ¿no? Sí, no, y además es sin querer, ¿no? O sea, yo también, yo he participado como con organizaciones no gubernamentales, con instituciones, con programas, etcétera. Y muchas veces esa formalidad que tienen esas instituciones, la burocracia, etcétera, no permiten que ese encuentro sea libre. Y no lo ves así, cuando lo ves como natural, como si... O sea, yo la neta, siempre que he pintado en el barrio, salgo, pinto una pieza, y quien se acerque, chido, y quien no, chido, o sea, yo pinto, ¿no? Pero no salgo como con esa bandera de hagamos esto por la cultura y el... Y el estar haciendo esto de forma natural y el pintar en la calle, ¿cómo fue esta transición pues, oye, Osley, ya vi que estás pintando en la calle, me gusta lo que haces, ¿cuánto por el mural? ¿Cuánto por esto? Como ya empezarlo a ver como de una forma de, pues se puede vivir de esto. Yo la neta, eso igual te digo como con los vecinos que te contaba, la neta eso fue muy natural también, porque los vecinos me decían, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba diseñarme una playera, ¿no? O una gorra, y yo decía, voy a traer mi playera y que voy a andar comprando y voy a hacer la mía, y hacer un diseño y me la ponía. De repente un vecino un compa me dijo, güey, quiero una igual, véndemela. Yo, ¿cómo te voy a vender esto? Así, ya sabes ese conflicto, ¿no? ¡Ay! Y bueno, va. Y después ya era otro, después ya era como, ay, güey, creo que de aquí puedo sacar varo, ¿no? En lugar de andar de diablero. Bueno, va, pues vamos a hacer playeras. Luego, oye, es que quiero que me hagas un rótulo así, pero ponle ese dibujo que tú pusiste allá, quiero algo parecido. Es como, qué chido, ¿no? Va, vamos a hacerlo. Eso fue durante un buen lapso de tiempo, pero a partir de cierto momento ya la neta vi que yo no estaba, mi carrera o mi propuesta, etcétera, no había tenido una línea gradual, sino que yo lo dejé de hacer y hasta la universidad lo tomé en serio. Entonces, pues ya no estaba tan morrillo. Y dos, que la neta tienes que verlo ya formal en algún punto. No puedes como decir, siempre seré esto, siempre andaré con esta bandera, porque ya todo lo demás a tu alrededor está ocurriendo de esa forma. Ya no está... ya muchas cosas que pasaban a mi alrededor ya eran formales y yo no lo quería ver así. Yo quería seguir siendo como, sí, somos bien locotes. Y pues no, o sea, ya tenía que empezar a pagar cosas en la casa, ya tenía que empezar a ver que necesitaba varos y quería hacer algo futuro, que siempre fantaseaba con, ojalá un día pueda hacer esto, ojalá un día pueda tal. Y después te das cuenta que, güey, ¿por qué no mejor? Si a esto le están poniendo importancia, pues se los voy a vender. Y si esto que me compran me sirve para invertirlo en esto, lo voy a hacer. O sea, la neta es que yo sí siempre me pongo a pensar en todos los trabajos que tuve bien piratas y digo, no quiero regresar ahí, no, neta. O sea, voy a hacer lo que sea, y eso es algo que tengo bien planteado en mi vida. Voy a vender lo que sea que tenga que ver con el arte, lo voy a vender, siempre y cuando no sea volver a hacer lo que ya hice antes. Siempre. Me da un chingo de risa, la neta. Oye, Osle, y hablando como de estos momentos, ¿hubo algún proyecto o cosa que haya dicho,
ya debo empezar a tomármelo esto más en serio, o fue como algún empuje de que, no más, esa persona está creyendo en mí o en mi trabajo y creo que ya es momento de tomarlo más en serio? Creo que lo tomas ya en serio, o en mi caso, lo tomé en serio bien cabrón cuando mi familia ya lo vio serio. Cuando mi familia ya no... Cuando yo estaba morrillo me tiraban los aerosoles, todo mi mundo de graffiti lo destrozaban, así lo odiaban, ¿no? Era lógico. Pero después empezaron a creer en mí y después cuando vieron que eso ya, por ejemplo, ya generaba algo positivo en el entorno, ya generaba a lo mejor varo, o ya generaba... ya no me provocaba problemas con la policía, con los vecinos, con la familia. Ya era como, ay, güey, esto es positivo, o sea, este vato sí va en serio. Creo que ahí es cuando yo ya también ya lo vi serio, como decir, ok, mi familia ya está creyendo en mí. Luego, por otro lado, también la cuestión de la seguridad, o sea, de que tu vida, cuando tú pintas en el espacio público, muchas veces pones tu vida en riesgo. Cuando empiezas a ver que en realidad sí estás en riesgo, también creo que lo empiezas a ver formal. O sea, cuando dices, güey, necesito una línea de vida, si no, no puedo pintar esto. Necesito que este lugar esté bien, si no, no lo puedo pintar. No es una exigencia de artista acá pintándose las uñas, es porque es tu seguridad, ¿no? Esa es tu vida, la que está en riesgo. Entonces, cuando ves eso, o sea, yo me caí de una primaria pintando unas bombas y pude haberme quedado ahí y eso fue por puro placer, por puro gusto. Y, o sea, la neta lo cuento porque estuvo chido librarla y estuvo chido pasar esa época de mi vida de andar ahí, pero no pensaba que eso, ver la cuestión de la seguridad es darle seriedad a los hechos, ¿no? Entonces siento que con muchos compas pasa eso, como que dicen, yo soy bien loco, y yo no, güey, pues no es que seas loco, no seas loco. Piensa en que esto es serio, güey. Es tu vida. Sí, también ahorita es como que un tema muy importante eso de la seguridad y está chido que ya se empieza a abordar más ese de, pues los proyectos deben de tomar en cuenta de que pues sí nos gusta pintar y todo, pero pues también la línea de vida es importante, tener un seguro mientras estamos realizando el proyecto creo que también es muy importante y es verlo ya de empezar a darle formalidad, ¿no? Creo que en algún punto pues sí era muy confiable el, pues me la rifo aquí arriba del andamio, no hay problema, pero ya es como, ya quiero vivir de esto por mucho tiempo, necesito seguridad también. Sí, no, y además son muchos factores, o sea, no es tampoco que digas un día, este es mi despacho y este es mi contrato y esto es... No. Eso es como que eso es natural, eso va pasando poco a poco. Sí. Pero también la neta es que, o sea, yo lo he hecho muchas veces por querer agarrar una chamba, dices, pues me la aviento. Oye, güey, pues la neta están ahí los andamios, pero no hay quien los arme y, pues, güey, si quieres hacerla, ahí está. Y tú dices, me llevo a mis compas y los armamos nosotros. O sea, ese tipo de cosas como que uno muchas veces por querer hacerlo, pues te rifas, pero creo que si ponemos la balanza hacia este lado, pues poco a poco esta banda va a decir, güey, no, pues ya no es, o sea, ya no es un trabajo así X, güey. O sea, hay que darles seguridad, hay que hacerlo formal, hay que hacerlo de este lado. Y empezarlo a tomar más en serio y que empezaran a salir como que más oportunidades. Me imagino cómo fue el empezar a entrar a galerías y empezar a exponer. Yo la neta, o sea, por ejemplo, mi primera exposición individual fue hace 11 exposiciones. Todas han sido por iniciativa propia y de mis amigos. Todas mis exposiciones individuales, no las colectivas. Solamente una, que fue la de Toba, esa fue, digamos, cuando, bueno, que ahora el equipo de Toba pues es mi banda, pero en ese tiempo
fue la primera, digamos, galería que me jaló a hacer algo, como que planteamos hacer algo juntos. Pero antes de eso, bueno, antes y después, todas las demás, ha sido iniciativa propia y de mis compas. Es decir, tengo necesidad de hacer esto y tengo que exponerlo. Muchas veces ha sido en departamentos, en casas de compas, en galerías no formales, por así decirlo, en restaurantes, cafeterías, yo qué sé, lo que sea. Te lo cuento porque digamos que el medio en el que yo estuve cuando estaba en la universidad de artistas emergentes, ya sabes, así pues sí, como el futuro del arte en el mundo, pues ellos, o sea, mucha banda decía, no, o sea, no, casi no querían mostrar su obra hasta que no les llamaran de Francia para exponer, ¿no? Y yo más bien, de este lado del graffiti, yo ya veía que, o sea, yo ya lo hacía con mis compas. O sea, me acuerdo que un día, no sé, me acuerdo chingo, porque un día me junté con unos compas y una galerista fue a vernos y nos dijo, pues si quieren exponer, porque queríamos hacer una exposición colectiva, teníamos como que cada quien ya su obra, si quieren exponer necesitan esto, y yo les puedo mover a una galería como chida, como formal. Entonces, pues ya, ¿no? Como que todos, sí, ok, va, así tomando nota, ¿no? Cuando se fue del depa de un compa de Chirrete, todos nos quedamos así, güey, ¿por qué? Vamos a salir y buscamos un lugar. Y en ese momento nos salimos a caminar y a caminar un chingo y buscar el lugar. Y encontramos un lugar en el centro histórico bien chido. Ese día fue un chingo de gente de la inauguración. O sea, como que muchas veces, y eso qué chido que lo estamos hablando, porque muchas veces buscamos que las instituciones, las galerías, los museos, etcétera, las fundaciones, nos den cierto nivel, nos den cierto estatus, cierto reconocimiento. Y la neta es que no es la única vía para hacer cosas. En mi caso, en el caso de mi crew, de mis amigos, toda mi banda, la mitad de lo que digamos, se puede decir, como la mitad del impulso ha sido pintando en la calle, solamente eso. Haciendo nuestras propias exposiciones, montando nuestros propios cotorreos, inventando nuestras propias cosas, fanzines, y sin esperar a que alguien nos diga, no, si tú ya estás listo. Entonces, eso obviamente al ver la gente que tú estás trabajando, que estás todo el tiempo haciendo algo, en algún momento te van a jalar, te van a hablar, te van a decir, güey, tú siempre estás en esto, tú me sirves para esto, ojalá te interesa, está chido, oye, tengo esto, por ejemplo, en mi caso, yo no formo parte como de la escena del cotorreo sneaker y no tengo mucho que ver con eso, o sea, yo la verdad siempre ando en chanclas. Sí. Pero poco a poco, o sea, como que alguien me dijo, güey, píntate estos tenis, o güey, estos tenis para pintar. Y poco a poco como que he ido haciendo eso y se me hace chido porque a mí me gusta, o sea, es como cuando me dan unos tenis para pintar, para mí es una obra, para mí es una pieza, así, lo veo formal, así, me clavo mucho, entonces quizá eso me ha servido para hacer chambas en ese mundo o en ese camino. No es mi camino, pero güey, lo puedo hacer y está chido, adelante, ¿no? Como que siento que más que sea una cuestión que tú busques, que tú vayas diciendo, este es mi mundo y ahí quiero entrar. Hay gente que lo hace y lo logra y está chido, pero en mi caso ha sido como más bien, yo hago mi cotorreo, todo el tiempo estoy haciendo cosas y si alguien me jala para algo y
tiene mucho que ver o tiene algo que ver, adelante, le damos. Entonces, eso me ha servido mucho. Eso está muy chido. También con las exposiciones, creo que te permite llegar a muchas personas. Una de tus expos que más topé, bueno, en mundo de internet, porque soy chico provincia y luego no me toca ver ese tipo de cosas en persona. Pero... es como la de Bendita Seas, que fue en la de en Vértigo Galería, si mal no recuerdo. ¿Y qué tal fue esa exposición? Porque bueno, en las imágenes que pude llegar a ver y entrevistas era como que estos diferentes formatos, desde pedazos de papel hasta instalaciones con brochas o elementos o un trofeo, como que cómo fue toda esa exploración de empezar a desarrollarte. Estuvo bien chido porque fíjate que justo en la inauguración había un vato que andaba medio pedo y me dijo, esto que estás haciendo está mal, porque para exponer tú necesitas seguir ciertos pasos, entonces tú no puedes hacer esta exposición de esta magnitud para hacer tu primera exposición, tienes que haber hecho esto primero y yo, o sea, aguantando al güey aquí y en mi mente así de, güey, esta es como la 7ª, 8ª exposición que hago, o sea, quizá él no conocía mi obra, pero yo ya había hecho cosas antes. Lo que pasa es que Vértigo obviamente es una galería que en la Ciudad de México y en el país, y no sé si mucho a nivel internacional, pero es una galería que tiene como cierto prestigio en el mundo del diseño, en el mundo del arte y mucho como del arte joven, ¿no? Como de que eso pues toca muchos, o sea, el art toy, el graffiti, incluso o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, quizá por ser esa galería, pues, la banda como que decía, es como el primer trabajo serio de Osley. Y yo también la neta es que yo también lo vi así, o sea, yo también lo vi como que esta bala no la voy a gastar sin pendejadas, voy a echarle todo. Y le eché todo, o sea, la neta hubo días que yo no tenía que comer, pero estaba ahí pintando unos cuadrantes, ¿no? Y produciendo esa obra. Y de eso es de lo que te hablaba, o sea, eso fue Toba. Toba, yo iba a exponer en Toba. Toba era una galería que estaba en el centro, en Luis Moya. Entonces, cuando estábamos en el proceso de producir, de ver el espacio, de medir, etcétera, la galería cerró. Entonces el proyecto siguió existiendo, pero ya sin un espacio. Y ahí fue donde me dijeron, güey, pues vamos a tener que buscar otro lugar, ¿no? Y entonces, pues ya, así como que yo dije, chale, bueno, va, no pasa nada, ¿no? O sea, a mí me gustaba ese lugar, pero dije, no pasa nada. Y cuando empezamos a ver opciones, y una opción era Vértigo, yo dije, no mames, Vértigo, güey. Y, bueno, entonces ya, pues, le llevamos la chamba a Clarisa y al doctor Alderete, y fue como de, sí, a huevo, nunca hemos tenido una exposición que sea de alguien que es grafitero, digamos, o sea, por ejemplo, cuando expusieron mis otros compas, cuando expuso Smith, Smith tiene una formación de graffiti, pero esa exposición no era precisamente no tenía como esa estética y esos elementos, ¿no? Entonces como que ellos consideraban más como la ilustración, y en este caso sí era como, güey, esta es nuestra primera exposición de un grafitero, y para mí eso fue como, la neta a mí me dio como, ¿cómo te diré? Como mucho orgullo decir, qué chido, ¿no? Sí. Y me acuerdo que Marisa me decía, oye, pero pues, ¿qué ponemos? O sea, queremos poner un DJ y que conseguir este patrocinio. Yo le dije, no, pon la música más aburrida que hay y no des tragos y no des nada. Porque neta, no sabes lo que te espera. O sea, la banda que va a venir no es el público que tú tienes, así, los hipsters de aquí, güey. O sea, va a venir la banda grafitera, güey, banda de chacal. Y pasó eso, o sea, llegó el público de Vértigo, llegó mi familia, un chingo de mi familia, muchísimos amigos de mi barrio, eso se me hizo bien chido. Sí. Y la banda que ve mi chamba,
pero también mucha banda que hace graffiti, que, o sea, llegaron hasta vatos con los que yo tenía bronca, pero pues estaban ahí, ¿no? Y era como, No, dale, qué chido. pues, porque pues, quizá era chido estar ahí en ese momento. Entonces, afortunadamente, o sea, sí hubo algunas broncas ahí, pero no tan grave. Pero es eso, o sea, como que esa exposición en particular sí, obviamente sí fue un parteaguas en mi chamba y en mi vida. Sí fue algo muy, muy, muy chido. Le metí todo, o sea, le metí toda la energía posible y le invertí mucho, o sea, mucho, mucho. Era, por ejemplo, pues, cuando estábamos en juntas con Toba, pues esa banda me decía, güey, pues, ¿por qué no? O sea, este dibujo que tú quieres exponer, güey, ¿por qué no lo volvemos en una pinche una locura, algo? Y yo como, ¿qué va? O sea, como que la neta, Sí. mucho de la, eso sí es verdad, mucha de la visión que yo he tenido todo el tiempo, ha sido muy, muy lineal, muy a partir del dibujo. Del dibujo, después quizá pintura y a lo mejor mural, o a lo mejor diseño, o a lo mejor. Pero la realidad es que mis amigos sí me han ayudado mucho a decir, oye, güey, esto se vería chido. O sea, por ejemplo, yo tenía un dibujo que era una llanta con una araña y decía Claudio aquí. Y era un dibujo para mí como que tenía mucha carga sentimental. Y yo veía ese dibujo y decía, güey, cuando haga ese dibujo, o sea, cuando lo haga formalmente y lo presente, va a estar chido porque me gusta. Sí. Y cuando los de todo me dijeron, güey, ¿por qué no hacemos una araña y le ponemos una llanta y así, güey? Y yo de, no mames, o sea, ¿sabes? Como que hay cosas que son muy sencillas, pero esa ecuación, la neta, tu creatividad a veces no te la da porque tú estás pensando otra cosa. Y es muy chido, eso cambiando de tema un poco, es muy chido que tú tengas un equipo que te nutre y que sea una retroalimentación todo el tiempo. Porque sí es bien importante, la neta. Bien, bien, bien importante. Ahorita hablando de, pues la gente que fue a tu expo, ¿no? Como que, tus amigos, tu familia, gente de, pues, más del público de Vértigo y todo eso. ¿Cómo influye todo ese tipo de, pues, perspectivas, esto de ambientes donde tú te has desarrollado a tu obra? Porque veo tu obra de una forma como que muy personal, ¿sabes? Como que muy honesto en cuanto a frases, en cuanto a elementos. ¿Cómo fue el ir construyendo este lenguaje que viene siendo Osley? Porque también tu background de música es como que muy de cumbia, mambo, ¿sabes? Como que algo muy inusual, creo que, porque usualmente la mayoría de la banda con la que he podido platicar es como que el background del punk o el hip hop, ¿no? Lo tuyo más viene como de la salsa y todo eso. ¿Cómo empiezas a juntar todos estos elementos en tu propio lenguaje? Eso es chido porque yo sí creo que que la obra de una persona que se dedica a crear es más, tiene más punch si es más natural, si es más sincera y si utilizas tu materia prima como, o sea, como una constante. Es decir, los elementos de las cosas que yo vivo, tanto en situaciones que yo he vivido, ¿no? En mi infancia, en mi adolescencia, situaciones del barrio, cosas que pasaban en mi vecindad, con mi familia, lo que yo miraba en mi entorno, estéticamente, todo eso, en algún punto como que lo empecé a notar que eso tenía fuerza, que eso tiene algo muy particular. No lo lees en un libro, no lo ves en National Geographic, no lo buscas en Wikipedia, lo tienes ahí, está ahí. Y tú, pues, si lo tomas, si lo agarras, creo que eso es como muy importante. Entonces, como que eso, si tú utilizas eso, creo que es un buen punto de partida para hacer las demás cosas. O sea, para empezar a producir lo que tú dices, un lenguaje propio. No es que esa sea la vía, no es que yo creo que esa es la vía así
más chida. Pero, por ejemplo, una persona que siempre ha tenido interés por, no sé, por la danza y se dedica a dibujar, entonces incluye la danza en su dibujo, se va a notar. Yo he visto, por ejemplo, muchos dibujantes que estudiaron arquitectura y se nota, y eso es como muy, sí se nota muy, que es algo muy particular, y eso se me hace bien chido. O sea, como que si tú tomas lo que tienes a la mano y le das un sentido como fuerte, o sea, como que si lo ves, si lo sientes, va a trascender, como que sí tiene cierta repercusión, y eso es lo que ha pasado conmigo. Yo no pienso que es una cuestión de ok, me voy a sentar aquí y voy a analizar mi barrio y voy a agarrar así como la lotería, ¿no? El vago, la adicta, el secuestrador, no, sino más bien qué tanto esas cosas que están ocurriendo sí me han afectado a mí para bien o para mal, ¿no? Y eso le doy una traducción. Ahora, otra cosa que pasa es que en el mundo en el que estamos, en la era en la que estamos, se está, y lo digo, la neta, abiertamente, ¿no? Está bien, está chida, no está chida, está fácil la ecuación de agarrar un meme, traducirlo en una ilustración y eso proyectarlo. Eso yo lo he visto común. Eso se acerca mucho a lo que yo he hecho mucho tiempo porque es la mezcla de una imagen con un texto. Muchas veces son una refuerza a la otra, una es totalmente opuesta a la otra. Una me gusta porque es fonéticamente chida, etcétera. Pero creo que en esta era en la que estamos, a mí me toca, y eso estoy así estoy ahí agudo en eso, porque a mí me toca ser más preciso en cuanto a qué es lo que quiero decir. Es decir, muchas de las cosas que yo veo me gustaría decirlas porque, o sea, estoy viendo algo que está chido, la neta está chido, o sea, un meme, digo, no, ese meme está chido, quisiera dibujarlo, pero después digo, no, o sea, yo no tengo por qué dibujar eso, tengo que hacer lo que a mí me nace, ¿no? Lo que a mí más me preocupa. Entonces he tratado de afilar más ese sentido y me ha ayudado mucho porque al final de cuentas, como dices tú, y me lo ha dicho un chingo de banda, sí se ve ahí un lenguaje propio, ¿no? Como algo muy particular. Trato de no irme por la frase que pega, que sabes que es común y que va a jalar, sino trato como que de un poquito pensármela más y decir, bueno, a ver, sí lo diré, no, mejor lo digo de esta forma, mejor lo escribo así. Y eso es lo que he hecho. Justo quería pasar a ese punto de las frases, que creo que es como que una característica que tiene mucho en tu lenguaje visual, y una que me gusta mucho personalmente es la de hazme valer. Así de, sí. Una frase muy chida, no sé si de dónde nace como esto de las palabras, el empezar a poner también como que reforzar mi imagen con texto, y también si tienes de dónde salió la de hazme valer, como que está muy chido también conocer el background de algunas palabras. Pues esa en particular, esa yo creo que no me la he tatuado, pero sí me la quiero tatuar, porque sí me parece que es una frase que tiene un chingo de fuerza y que aparte es muy fácil de entender, no es o sea, yo cuando una persona de otra realidad la ha leído, le agarra el sentido luego, ¿no? No tienes que tener cierto conocimiento de nada para entenderlo, para agarrarle. Pero la neta es que sí, yo la había escuchado en el barrio, así que todo el tiempo la escuchaba, pero un día fui a un campamento en donde ahí ese tipo de frases toman cierto sentido ya más, o sea, ya más cabrón, ya no es algo como que lo digas y suenes cool, es algo que tienes que decirlo ahí porque si no lo dices
no sabes qué te va a pasar. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando yo andaba de vago con mi banda ahí en el barrio, siempre había siempre entre los compas se reprimían ciertas frases que son de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Que decían, esa frase es canera, esa no la puedes decir, que no estás en la cárcel. Eso es algo como que para la gente de los barrios es muy, muy, muy importante cuando ahorita ya no tanto, pero antes era muy importante. Si tú respetabas esos códigos, ¿no? Como que decían, eso no lo puedes decir porque tú nunca has estado en la cárcel, tú no eres de la cárcel, eso ni sabes por qué se dice. Cuando yo escuché esa frase, hazme valer, ya en ese sentido dices, o sea, ya tiene ya cierta fuerza, ya no es como algo que suene chido y que lo escuchaste en tu barrio, ya es algo más fuerte. O sea, hazme valer es como decir, en ese entorno en el que te estoy hablando, Sí. hazme valer se refiere a que yo te estoy pidiendo que me ayudes en algo. Tú no me quieres ayudar. Yo tengo que recurrir a esa frase para que tú entiendas quién soy yo, qué valor tengo. Si tú pasas por alto ese momento en el que yo te digo esa frase, me estás desprestigiando, y entonces tengo que hacer algo para que sepas que tengo cierto poder sobre ti. Eso significa hazme valer en ese entorno. Entonces, cuando a mí me llegaron a decir eso, fue como, oye, güey, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y todo el tiempo se tiene que usar si lo tienes que usar. Yo he estado en situaciones en la calle donde pues, te quieren robar, incluso así, y he tenido que ponerme como, sí, güey, ya en ese punto de hazme valer, y es el como que cambia así de, güey, ahí estamos, hermano, sigue caminando, tal. Como que ese tipo de palabras sí tienen un cierto, son parte de cierto código que cambian tu visión. No es que cuando yo la diga, habla de eso. No es que yo piense igual que todos mis compas que en ese tiempo decían, no puedes decirla porque tú no eres de la cárcel. Cualquier persona la puede usar y decirla. Pero para mí cobró más fuerza cuando yo ya la escuché en ese ambiente. Y ya como que yo ya le doy otro sentido ahora que la uso en el espacio público, en mi obra, en un cuadro. Ya es como hazme valer, o sea, yo lo veo como ya de un lado positivo, no sé, más chido. Sí, creo que sí tiene mucha fuerza esa frase. Pero, por ejemplo, ahorita te lo digo, Sí. o sea, yo lo cuento, digamos, abiertamente, pero tampoco es que que yo sea como una ficha técnica al lado de cada obra explicando eso. Eso está ahí y si lo lees de un modo, lo vas a entender, y si lo lees de otro, lo vas a cachar. O sea, yo no busco tampoco como acompáñenme a aprender no, o sea, yo lo uso y ya, para mí tiene mucha fuerza. Sí, está chido también como que pues la interpretación, ¿no? Que no esté cerrado a que, yo a fuerzas, lo que dijo Osley es la ley de lo que es su obra, ¿no? Sino es como que dar la invitación de, pues tú que interpretas, tu personalidad, las cosas que has vivido. Creo que siempre los elementos gráficos, al darle una apertura, creo que también es lo que atrae a las personas. Y también una parte creo que, bueno, no tal vez no tanto de tu obra, pero sí más de tu persona, es que has hecho mucha mancuerna con diferentes personas, ¿no? Como que, bueno, aquí en el Caribe con Javi y Buena Vibra, ¿no? Y tienes como que pandilla en la Ciudad de México, y ya me ha tocado entrevistar banda de Colombia, y pues es banda como que te topa bien chido, como Stingfish o Lily Cuca, Sí. ¿no? Es como cómo te nutre a ti en tu obra y te ti como persona el hacer estas mancuernas que te ayudan a mejorar o te ayudan a compartir experiencias, ¿no? Es que, ¿sabes qué? A mí hace años que me tocó vivir cuando los artistas de otros países venían a México, porque obviamente es más barato, y entonces como que venían a proyectar su obra acá, y la banda de aquí como que ya
al acercarse a esos artistas de fuera, ya creían como que sí les daba cierto hype y ya no, el trato ya era distinto, ya es como que ya, como si ya fuera otra cosa, ya era, eso te tengo muchos años, pero la neta, a mí eso me sirvió mucho para decir, güey, no, o sea, yo en la casa he tenido a la gente comiendo ahí, nunca he pensado, esto me va a dar cierto reconocimiento, esto me voy a juntar con este porque este pega en tal lado, me conviene salir con esa chica porque me va a llevar a otro país, no, eso, pero sí he aprendido mucho obviamente, o sea, yo realmente no, hace mucho tiempo que me di cuenta que para mí, en la realidad en la que vivo, o sea, ha ido cambiando, pero yo nunca, o sea, yo no fantaseaba con decir, voy a ir a tal país o voy a ir a otro país. Yo sabía que para llegar a eso me iba a costar muchísimo trabajo, muchísimo. Me cuesta, pero no, ¿cómo te diré? Partir de esa realidad, de decir, hey, la neta, para que yo salga del país o estar cabrón, mejor aprendo desde aquí de todo lo que ocurre afuera. Entonces yo siempre he tratado de empaparme mucho de todo, de que si viene, por ejemplo, Lili estuvo en la casa y yo aprendía mucho de ella, ¿no? Stingfish ha estado en el barrio y pues, es carnal y siempre he aprendido todo, o sea, de todas las personas que han estado cerca, si hay una buena interacción, me gusta mucho aprender. No lo veo de ese lado de decir, ya, yo me colé con este hombre, eso se me hace muy estupidez, pero sí lo veo como una buena oportunidad de decir, güey, ¿cómo ocurre esto en otro país? ¿Cómo ocurre esto en otra realidad? ¿Me entiendes? Como que eso Sí. siempre se me ha hecho chido. Y también otra cosa que se me ha hecho bien chido es que creo que tengo más cercanía con la gente que lo ve del otro lado. Que cuando van, por ejemplo, a mi barrio, cuando van a la casa a comer, a convivir, a pintar un muro, van con esa apertura, con esa intención de aprender, de decir, güey, quiero empaparme de esto, esta realidad yo no la vivo, quiero aprender, ¿no? No de mí, sino de mi entorno, la gente que está ahí en el barrio. Y eso se me hace muy chido también. Creo que eso ha sido más, como más interesante, ese ciclo. Sí, creo que es como que de las partes que da la apertura de, pues el pintar y que tengamos como que coincidir con otras personas de diferentes lados, como que, pues voy a conocer de dónde viene, voy a pintar con él y voy a conocer su entorno y empezar a hacer como que esos lazos que fortalecen y creo que no es como que, pues porque tiene renombre, está chido que lo conozca, ¿no? Sino es como que quiero ver qué tanto puedo aprender de esta persona, qué tanto yo le puedo enseñar a esta persona y nutrirnos entre nosotros, pero también conocer su espacio, de dónde viene. Creo que es como que la parte más divertida de lo que hacemos. A mí me gusta mucho como que también eso de conocer el background de la persona. Sí, y además, ¿sabes qué? La nota del otro lado no es tan, o sea, no perdura, no llega tan lejos eso. La neta, o sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, no trasciende. Y es más chido como algo que se vuelve entrañable, creo que es más chido. Para mí pues, ha sido más importante hacerlo así. Y ya como para ir cerrando esta parte, porque sé que tienes muchas cosas que hacer, Osley, esto de qué tantas enseñanzas te ha dejado el andar dándole y esta disciplina que traes. Como de, pues de tu primera expo para acá, ¿qué tanto has cambiado? Muchísimo, mucho, un chingo, porque yo, por ejemplo, creo que podría seguir dibujando, o sea, teniendo la disciplina de dibujar, pero no podría conocer ni haber conocido otras formas de hacer las cosas, otras formas de crear, otras formas de producir
si no fuera por mis amigos, si no fuera por mi banda, por la gente cercana. Eso es real. O sea, yo dibujar no creo, o sea, difícilmente he dejado de dibujar, no lo dejo, no puedo dejar de hacerlo. Pero dibujar también puede ser algo muy lineal, ¿no? No está mal, pero puede ser muy lineal. Pero, por ejemplo, si de repente tú ves que, no sé, que mis compas hacen animación y yo me meto y digo, a ver, ¿cómo es esto? Ah, güey, a ver, no. O sea, si lo ves desde el punto de vista de una, de aprender, y dos, de saber que esto que estás haciendo, como dibujar, te facilita hacer esta otra cosa que tú veías lejano, güey, o sea, obligatoriamente para mí el dibujo ha sido así la base, porque mucho, por ejemplo, de la animación, mis compas me dicen, güey, es que si tú dibujas, si tú tienes disciplina, vas a poder hacer una animación. Si tú dibujas, también puedes hacer una pintura de gran formato o un mural. Si tú dibujas, hacer un trazo de una Wacom ya es algo súper fácil. No es otro mundo, no es así que digas el mundo de lo digital. Si tú dibujas, lo vas a... De hecho, una vez fui a pedir una chamba y era para tenía que dibujar todo el día en una plaza para una marca, y porque presentaban sus productos, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, yo no sabía, o sea, sabía utilizar Photoshop, pero era así, muy básico, ¿no? No sabía nada, pero fui una vez a ir a buscar la chamba. Una de las pruebas que me hicieron, que eso es una enseñanza que nunca se me va a olvidar, es que yo tenía la mentalidad de, ¿cómo voy a hacer cuando me pongan un equipo y no cómo usar una tablet, ¿no? Y una de las pruebas que me pusieron fue darme un lápiz y decirme, dibuja eso que está ahí, dibuja a esa persona que está ahí. Tú sabes dibujar, neto, vas a saber dibujar cualquier producto. Fue como, o sea, para mí fue algo que me sacó de una... O sea, yo estaba pensando en otra cosa, yo pensaba que la tecnología era... No. Si tú te pones a dibujar, es esta segunda cosa que quieras hacer, es más fácil. Entonces, esto me ha ayudado mucho. Una, mantener la disciplina del dibujo, y dos, mantener esa capacidad de asombro con respecto a mi equipo, a mis amigos, a mis compas. Que me digan, bueno, ese dibujo que hiciste se me antoja hacerlo en esto, bueno, vamos a hacerlo acá, convertirlo. Y a tener esa apertura se me ha hecho muy chido. Es algo que, no sé, no me imaginaba. Está muy cool también el como que... Aparte, una de las cosas con la que me gustaría preguntarte es como, pues tu proyecto musical, ¿no? Como que estaba ese proyecto de que pues, no es nada más mantenerlo al lápiz y dibujos, sino también explorar otras pasiones y otros elementos creativos, que es como la música. ¿Nos quieres platicar un poquito más como de ese proyecto? Sí, yo o sea, con mis compas del barrio, con Mandy, que es un carnal que cuando él empecé a dibujar, a hacer tags en la calle, pero él se dedicó a hacer otra cosa, pero él siempre estuvo conmigo pintando, siempre, incluso cuando ya decía, aunque él ya no quería pintar, salíamos juntos a platicar y él me tiraba un 18 y yo salía a era así, era una rutina de hermanos, de, güey, vamos a hacer bombas, y ya todo el tiempo estaba conmigo, con él y con el club que tenía en ese entonces, del barrio. En ese tiempo era así de estar todo el tiempo como que vamos a ponernos a rapear, y empezamos a rapear y hacer freestyle y entonces como que me gustó, se me hizo chido, aunque no estaba sentí que no estaba tan güey así, que sí fluía, y dije, está chido. Entonces escribí como mi primer canción, y así sí sentí y la escribí. Y cuando ya se la rapeaban mis puntos, me decían, pues está chido, o sea, sí tiene un métrico, o sea, no está tan
estás tan perdido. Ah, pues está chido. Y después como que ya eso ocurría mucho. O sea, por ejemplo, íbamos a un festival a otro estado y era pura fiesta, desde ir en el camión, era todo el tiempo hacer freestyle y todo el tiempo rapear nuestras canciones. Todo el tiempo beatbox y todo el tiempo rapear. Todo el tiempo poner instrumentales y ponernos a rapear. Entonces, eso es algo que siempre ha estado ahí. Y en el paso del tiempo se estaba escribiendo, se ponía, o sea, en la casa a hacer freestyle solo, como siempre. Pero la neta, hasta hace poquito, ya que mi compa Crispy Joe dijo, güey, yo puedo, o sea, yo he hecho beats, yo puedo hacerte tus beats, yo puedo producir la música, o sea, ya no solo hacer una pista, sino hacer la producción de la música y el máster, etcétera. Entonces, como que como que yo hasta ese momento no lo estaba haciendo no lo estaba viendo tan formal, como que decía, en algún momento, pero hasta que ya me enseñó, güey, yo he hecho esto es lo que hago, y se hace así, es como, no, así se puede, o sea, ¿por qué no lo estoy haciendo? Sí se puede. Entonces ya desde ahí hasta ahora, hace 2 días grabamos un tema y esto ha sido así. O sea, yo ya en este tiempo de la contingencia, pues ya me planteé hacer mi álbum, qué va a tener, por ejemplo, qué feats quiero, cuántas canciones van a tener video, qué portadas quiero, en qué plataformas, ¿me entiendes? Como que todo eso ya lo planteé y es un proyecto más que ya no es vago, ya no es algo que, bueno, en algún momento, o si hay una fiesta rapea, ya es así de, güey, voy a hacerlo y ya estoy en eso. Entonces, también, bueno, como complementando un poco eso, es que hay cosas que no... bueno, me ha ayudado mucho porque hay cosas que no puedo decir en un dibujo y las digo en una rima, hay cosas que digo en una rima que salieron de un dibujo. Entonces, esa ecuación se me ha hecho chida, o sea, es como que algo que yo no... O sea, yo por ejemplo, escucho a los raperos, trato de buscar de dónde sacaron las rimas, qué los inspiró a hacer eso, por qué están diciendo eso, de dónde viene, muchos, por ejemplo, son de literatura, ¿no? Leen mucho, muchos de cosas que han escuchado, de vivencias, de lo que fantasean, pero ese proceso que he tenido yo de decir, güey, este dibujo así como medio, no hacerle una historia, pero sí hacer unas rimas a partir de una imagen, se me ha hecho chida. Porque esa ecuación la he estado utilizando mucho en las canciones que escribo. Sí, creo que está muy cool esa mancuerna de un proyecto a otro y cómo se van retroalimentando. Y ya como para cerrar, algunas palabras, frase como para la bandita que está empezando o que ya lleva rato dándole y se siente un poco atorada. Pues eso lo siento diario. O sea, diario todos los días estoy así. No es nada. Creo que yo hace muchos años cuando no lo veía formal, cuando no lo veía profesional, cuando no hacía ciertas cosas, no tenía cierto alcance, no colaboraba, nadie me contrataba, etcétera. Yo notaba que siempre había una urgencia por mucha banda cercana, muchos compas, a ya lograrlo, como a proyectar su imagen como algo, ya quiero lograrlo, ya. Y siento que eso afecta mucho a lo que haces, a tu obra. Tu obra tiene una velocidad. Yo no pienso que porque yo tengo disciplina y todo el tiempo hago cosas, tenga que ser así. La gente tiene sus ritmos y el alcance que vas teniendo, lo vas teniendo al paso que tú vas dando. No tener esa urgencia por decir, ya tengo que ser consagrado, ya tengo que ser esto,
esa urgencia limita mucho tu creatividad, limita mucho tu perseverancia, que es algo que tú tienes en el interior, no es algo que alguien te impone, alguien que no te lo pone el internet. O sea, yo la neta, y lo digo abiertamente, yo he visto por ejemplo en Instagram veo mucha proyección y digo, está chido, yo voy a hacer mis cosas y van a mi ritmo y van adquiriendo forma y van llegando al público que tienen que llegar. O sea, es casi como verlo más tranqui, más todo. Wow. Por ejemplo, yo no, muchas de las cosas que hago actualmente sabía que iban a ocurrir porque si tú tienes una forma de trabajar, van a llegar. Pero no es el fin, ¿no? Existe y está ahí y va a estar ahí, pero no es el fin. O sea, mi propuesta es otra. Entonces, eso creo que es más chido si lo ves desde ese punto de vista, güey, tranquilo, güey, haz tus cosas y va a ocurrir. Va. Muchas gracias por el tiempo, Osley. Gracias por estar como invitado y por aceptar la invitación. Y pues muchas gracias. Chido. Y saludos a toda la familia de toda la banda que pues un chingo de amigos que he hecho allá. Y pues obviamente al Campe, que es carnal. Saludos al Campe también. Chido. Pues, gracias, Alex. No, de nada, gracias a ti. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.